Mire, iniciando este programa, le comentábamos a través de Paco Garza acerca de esta exposición temporal que tiene el Museo del Noreste ahí en sus espacios. Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano. Ahí estamos viendo parte de las imágenes, parte de las dinámicas que se están ofreciendo. Y para ampliarnos sobre este trabajo, Laura, nos da muchísimo gusto tener a dos grandes personajes aquí en esta mesa. Desde luego a el señor César Costa, usted ya lo conoce, cantante, actor, que lo reconocemos mucho por su trabajo del cine mexicano, por su música, por su trabajo también en la televisión, y también Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, que también nos da mucho gusto, es la primera vez que está también con nosotros aquí en esta mesa para platicarnos acerca de este trabajo. Muy buenas tardes a ambos, llegaron el día de ayer, nos comentaban. Alejandro, comenzamos contigo, platícanos sobre este trabajo, cómo se da y sobre todo cómo rescatar ciertos momentos del cine mexicano que tienen que ver con el humor. Sí, fue una iniciativa de César Costa y de Mundo, un abogado amigo nuestro, que la proponen al Secretario de Cultura. El Secretario de Cultura nos manda a estos personajes a la Cineteca Nacional para ver cómo instrumentábamos una exposición sobre el humor. Y a partir de ahí empieza una labor de investigación. Invitamos a Rafael Barajas, el Fisgón, como curador, y a buscar en los materiales, en las películas, en los pósters, armar todo el aparato de una exposición. Son cerca de 900, 800 objetos. Así es. Y ha sido una exposición muy, muy interesante. Y yo quiero invitar a todo su auditorio, porque además es un recorrido que tiene que ver con la cultura del humor. O sea, el humor en el cine como una cultura popular, que arranca desde la creación de los personajes en la carpa, pues el teatro de revista, cine, y creo que la van a gozar muchísimo, y ojalá contemos con su presencia, ¿verdad, César? Sí. Pues bienvenidos. A mí me llama mucho la atención el nombre y me gusta, actuamos como caballeros o como lo que somos. Y qué mejor que un caballero como ustedes, como César Costa, nos pueda explicar cómo surge esta idea y el nombre. Sí, el nombre se escogió en un debate que teníamos todo el equipo de trabajo, ¿no? Todo el equipo de Alejandro Pelayo ahí en la Cineteca, con Rafael Barajas, ¿qué título le íbamos a poner, no? Entonces teníamos el título del humor en el cine mexicano, que es obvio, es una buena explicación. Y entonces Rafael Barajas propuso esto de actuamos como caballeros o como lo que somos, que está tomado de una escena de una película de Cantinflas, que en realidad realmente dice jugamos como caballeros o como lo que somos. Aquí le pusimos actuamos porque explicaba mejor toda la situación. Y como bien decía Alejandro, es un recorrido histórico desde por qué el humor, por qué tenemos ese humor los mexicanos, ¿no? Cómo nace, cómo se va desarrollando, cómo evoluciona, cómo se van creando estos grandes personajes de la comedia, cómo la carpa sirve de crisol un poco para que se vayan gestando gente como Cantinflas, Joaquín Pardavé, Medel, todos ellos, ¿no? Que son grandes maestros de la comedia. Y de una comedia, un humorismo blanco, maravilloso, ¿no? Que yo creo que muchos de nosotros extrañamos. Y la verdad, la exposición, gente como Piporro, Cantinflas, Joaquín Pardavé, Tintán, Mauricio Garcés, Resortes, Clavillazo, son personajes maravillosos que cada quien manejaba su propia un sentido del humor. Alejandro, como lo comentan ambos, el humor siempre ha estado presente o es parte del misticismo de la cultura mexicana, iniciando desde las carpas, como lo comentan. Vemos imágenes, por ejemplo, de Jorge Negrete, que también hizo comedia, claro. Cantinflas no se diga, César Costa hizo comedia al lado de Alberto Vázquez, de otro cantante, se me va el nombre, papá de Alejandra Guzmán. Enruco Guzmán. Exactamente, Enrique Guzmán. Vaya, siempre ha estado presente el factor del humorismo. Sí. ¿Cómo se da, digamos,
que la curaduría de todo este trabajo para poder captar ciertos objetos, tal vez ciertas escenas, tal vez ciertos pósteres y darles el sentido que ustedes presentaron como proyecto? Mire, lo fundamental es partir de la época de oro del cine mexicano, donde el cine es una industria poderosísima. En segundo lugar, darle la plata en generación de divisas. Entonces, ahí es donde se da un crisol, yo les diría que con 3 grandes soportes. Es el humor, la comedia, el melodrama, las lágrimas y las canciones, digamos. Ahí está en la época del cine mexicano. Recordaba Saúl, ¿verdad? Sí. Bueno, 2 tipos de cuidado, yo les diría que es la mejor comedia ranchera de la historia del cine mexicano. Con Pedro Infante y Jorge. Y es la Negrete. única película donde están los dos, porque más competían. Y es maravilloso, es Ismael Rodríguez, estamos hablando de 1953, donde Jorge, que es más alto, la cámara tenía que jugar para que Pedro, que es más bajito, se viera alto. Y hay una serenata, porque bueno, esos trucos ahora son facilísimos, pero en aquella época tenían que editarse para que canten los dos a cada una a Yolanda Varela, Yolandita Varela, tan bella. Muy bella. Y entonces juegan con todo esto y es la comedia más popular porque de alguna forma es un género, el de la comedia ranchera, que va llegando a sus mejores momentos en los 40 y en los años 50. Entonces, sí hay una investigación, bueno, de dónde viene esto, un poco las canciones, bueno, es como en Hollywood, cuando aparece el sonido, pues entonces ya dejan atrás a los actores que hablaban así, con una vocecita, pero en ese momento no se importaba, pero entonces entra la comedia musical, y el cine mexicano de época de oro se moldea mucho en los géneros, el melodrama, y después va a pasar en las telenovelas, el humor, la comedia, con los 3 grandes personajes a quienes hace homenaje la exposición. 4 con el Piporro. Sí, claro, Piporro. Rey, no, Sí. me van a acordar del programa. No pasa Tintán, Cantinflas, Joaquín Pardavé Claro. y la parte especial del Piporro que Así es. se armó para esta exposición en Sí. Monterrey, ¿no? Sí, realmente el trabajo de selección fue arduo, fue muy laborioso, porque de tanto material tuvimos que seleccionar lo más importante de cada película, cada escena, ¿no? Se hizo un muy buen trabajo, ahí Rafael Barajas Fisgón hizo un estupendo trabajo, todo el equipo de la Cineteca igual, José Antonio Valdés, que está en la Cineteca, y fue muy gratificante porque además era muy divertido. Fueron 2 años de trabajo arduo, Claro. pero no lo sentíamos porque siempre estabas en contacto con el humor. Entonces eso es muy estimulante, ¿no? La exposición es un esfuerzo muy importante que no se había hecho en México. La primera vez que se recopila o se compila el humor, que además no solo son escenas humorísticas en cada una de las películas, carteles, fotografías, hay 800 objetos o más en la exposición, es una exposición grande, sino que es una especie de análisis de por qué manejamos el humor que manejamos los mexicanos, ¿no? Y cómo nace cada uno de esos personajes. Así es que aparte de que sales muy agradecido de la exposición y muy divertido, sales también muy ilustrado de quiénes somos y por qué nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Es interesante. Yo hago un llamado, una invitación de verdad muy especial a todos los amigos. Va a estar hasta abril, pero no esperen hasta abril. Hoy se inaugura o la inauguramos el doctor Alejandro Pelayo y yo, conjuntamente con Rafael Barajas, el Fisgón, y bueno, toda la gente de aquí de Monterrey que ha hecho una labor estupenda. Así es que sí vale la pena, es una exposición que no deben de dejar de verla. Claro que sí, y además pues hasta el mes de abril, y yo creo que hoy estaremos en la inauguración porque tenerlos a ustedes creo que es un gran privilegio, no siempre tenemos esa oportunidad, así que estaremos hoy en la inauguración y le hacemos también al público la invitación. Muchísimas gracias. ¿Algo que deseen agregar, por favor? No, que no falten y que además Monterrey ha generado un sitio muy importante para la cultura. Nosotros tenemos una relación directa con la Cineteca de Monterrey, Sí. mandamos la muestra, mandamos los foros y precisamente esto es parte de una serie de asociaciones
ya particularmente en relación no solo con las películas, sino también con las exposiciones. Excelente. Muchas César. gracias. Nada, un saludo muy cariñoso a todo el público de Monterrey, un lugar que yo le tengo un especial cariño. Invitarlos personalmente a que vayan a la exposición, que se diviertan, que la disfruten. Váyanse preparados, es una exposición larga de 2 horas, 2 horas y media. La pueden ver en varias visitas. Así es que los precios son muy accesibles. No dejen de verla, vale la pena. Muchas gracias por esta oportunidad y los esperamos ahí. Claro que sí, ahí estaremos. Ahí tienen la invitación. El día de hoy se inaugura Actuamos como Caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano. Va a estar Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, para explicarnos todo este proceso nuevamente y a detalle, y desde luego la participación de César Costa el día de hoy a las 7, llega usted a las 7:20, ahí al MUNE, y desde luego un maravilloso espacio que tenemos en el centro de Monterrey. Claro que sí, qué privilegio poder apreciar el cine mexicano y qué mejor la época de oro. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, Saúl. Pausa y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.